buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Ya que no se suele hablar tanto del tema, aprovechemos para conocer un poco más acerca de la historia de los Emiratos Árabes Unidos. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podéis hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El territorio de los Emiratos, antes de pasar bajo influencia británica, estuvo habitado por belicosas tribus árabes, gran parte de las cuales se dedicaban al saqueo de los barcos mercantes que pasaban por sus costas, por lo que la misma se conocía como la costa de los piratas. Otra actividad de la población era la de la pesca, especialmente la lucrativa recolección de las perlas. En 1820, el Reino Unido firma el primer tratado de paz con los jeques de las tribus del país para poner fin a estos actos de piratería. Pero el tratado que supondría el comienzo del protectorado británico sería el de la Tregua Marítima Perpetua, en mayo de 1853, por el que el Reino Unido se hacía cargo de la protección militar del territorio. Y luego el de marzo de 1892, el acuerdo exclusivo que garantizaba el monopolio sobre el comercio y la explotación de los recursos para los británicos. El nombre que recibieron los Emiratos durante este periodo fue el de los Estados de la Tregua. El 30 de marzo de 1968, los 7 Emiratos, junto con Qatar y Bahrein, organizaron la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico, pero esta federación desaparece al independizarse Qatar y Bahrein. Los antiguos estados de la tregua fueron un protectorado del Reino Unido de 1853 a 1971, año en que 6 de ellos se independizaron formando una nueva federación llamada los Emiratos Árabes Unidos. Ras Al Khaimah se mantuvo al margen hasta 1972, cuando decidió unirse a los 6 Emiratos originales. Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos son una federación de 7 emiratos: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Al Quwain y Fujairah, con un sistema legal basado en la Constitución de 1971. No hay elecciones ni partidos políticos. Los Emiratos, según su constitución, conservan una considerable autonomía política, judicial y económica. Por tanto, su Congreso, el Consejo Federal Nacional, es un órgano exclusivamente consultivo, siendo los gobiernos de cada emirato quienes tienen la competencia legislativa sobre la mayor parte de asuntos, con total independencia entre ellos. El petróleo es la principal fuente de ingresos de los Emiratos, el componente esencial de su PIB, y gran parte de la economía no petrolífera depende del gasto del gobierno, que a su vez está basado en sus ingresos derivados del petróleo. El petróleo fue descubierto en Abu Dhabi en 1958 y en Dubái en 1966. También hay algunas pequeñas cantidades en Sharjah y Ras Al Khaimah, pero más del 90% de las reservas se encuentran en Abu Dhabi. Se estima que el país tiene reservas para más de 100 años. Los ingresos provenientes de sus vastas reservas de petróleo han hecho prosperar al país hasta el punto de que su ciudad más importante, Dubái, es considerada la Nueva York del Golfo Pérsico. En esta ciudad se puede apreciar obras de arquitectura de primer orden, como es el caso del Hotel Burj Al Arab o las Islas Palm. Ya teniendo un pequeño resumen de lo que son los Emiratos, hablemos sobre la prehistoria. La Edad de Hierro en Emiratos Árabes Unidos albergó 3 periodos distintos de la Edad del Hierro. La Edad del Hierro primera abarcó del 1200 al 1000 a.C., la Edad del Hierro segunda del 1000 al 600 a.C. y la Edad del Hierro tercera del 600 al 300 a.C. A este período de desarrollo humano en la región le siguió la era preislámica tardía, desde el año 300 a.C. en adelante hasta la era islámica, que comenzó con la culminación de las guerras Rida del siglo VII.
Hasta cierto punto, el término edad de hierro se aplica incorrectamente, ya que existen pocas pruebas de cualquier trabajo de hierro indígena fuera de los hallazgos de Mubailá, que se cree que son importaciones, e incluso la amplia evidencia de fundición a lo largo de la edad del hierro encontrada en Zaruk al-Hadid está dominada por la producción de cobre y estaño. Los hallazgos del importante sitio de Tel Abrak en al-Kabay han sido cruciales en la división de los tres períodos de la Edad del Hierro en los Emiratos Árabes Unidos. Los estados de la tregua, también conocidos como Omán de la Tregua, se refieren a los actuales territorios de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein. Antes de la llegada del Imperio Británico a la península arábiga, existía tanta piratería en la costa que la zona era conocida con el nombre de la Costa de los Piratas. Cuando los británicos se empezaron a interesar por los productos que existían en el territorio, tuvieron una audiencia con el jefe de la tribu árabe del lugar. Así, se decidió que el Imperio Británico tomaría mando del territorio a cambio de la seguridad de la región por la alta piratería que existía. Después de un tiempo, los británicos cambiaron el nombre de la costa por Estados de la Tregua en el año de 1892. Después de pasar a ser territorio británico, se le anexionaron otros territorios más, Qatar y Bahrein. La disputa de Buraimi fue una serie de intentos de influir en las lealtades de las tribus y las comunidades dentro y alrededor del oasis de Buraimi en Omán, en las décadas de 1940 y 1950, que culminó en un conflicto armado entre las fuerzas y tribus leales a Arabia Saudita, Omán y los estados de la tregua, que estalló como resultado de una disputa territorial sobre el área de Tawam, hoy dividida entre la ciudad de Al-Buraimi, en Omán, y la ciudad de Al-Ain, en la región de Al-Ain del Emirato de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Fue un intento de invasión saudita del oasis de Buraimi. Sus raíces radicaban en la división de las áreas y comunidades tribales que tuvieron lugar en los estados de la tregua cuando las compañías petroleras buscaban concesiones para explotar el interior. Las zonas desérticas controladas por Ibn Saud, que comprendería los territorios que se convirtieron en Arabia Saudita en 1932 y por los estados de la tregua bajo protectorado británico desde 1892, entraron en contacto en los años 1920. Por el Tratado de Jeddah de 1927, Ibn Saud aceptó no amenazar las áreas bajo protección británica a cambio del reconocimiento de su control sobre el Hiyaz y el Nejd. Después de la independencia de los Emiratos Árabes en 1971, el sultán emirati Zayed firmó con el rey saudita Faisal un acuerdo fronterizo el 21 de agosto de 1974. El trazado dejó los pueblos de la región del oasis de Al-Braimi, fronteriza con Omán, y una gran parte del desierto de Al-Safra a los Emiratos, mientras que Arabia Saudita obtuvo un acceso costero entre los territorios de Qatar y del Emirato de Abu Dhabi, al sudeste de la bahía de Khawar al-Udaid y el control del yacimiento petrolero de Shaibah. Este se hizo público en 1995 durante su depósito en la Organización de las Naciones Unidas, ratificado en 1993 por Arabia Saudita, pero no por los Emiratos Árabes Unidos. En medio de los años 2000, después de la muerte del sultán Zayed, las autoridades emiratíes pusieron en tela de juicio el acuerdo de 1974. Los ministerios de ese país utilizan un mapa que extiende el territorio de la Federación hasta la frontera terrestre de Qatar. El trazado de 1974 y sus consecuencias marítimas impactaron, por ejemplo, el proyecto Dolphin Gas Project de gasoducto entre los Emiratos, Qatar y Omán. Los Emiratos Árabes Unidos es un estado federal formado por 7 emiratos, en el que cada emirato tiene una fuerte independencia. De esta forma, cada gobernante elige el ritmo de transición entre un estado tradicional a otro de una economía moderna. Los 7 emires forman el Consejo Supremo, principal órgano de gobierno. Cada 5 años, 2 de ellos son elegidos presidente y vicepresidente del Consejo.
Aunque no sea oficial, el presidente del país es por herencia un jeque del Emirato de Abu Dhabi y el primer ministro el jeque del Emirato de Dubái. Zayed bin Sultan Al Nahyan fue el presidente de los Emiratos desde su fundación hasta su muerte el 2 de noviembre de 2004. Su hijo mayor, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, fue presidente hasta el 13 de mayo de 2022. El Consejo Supremo es también el encargado de elegir los miembros del Consejo de Ministros, mientras que el Consejo Nacional Federal es el órgano legislativo federal compuesto por 560 miembros, de los cuales 364 son electos por los ciudadanos emiratíes y el resto son designados por los gobernantes de cada emirato. El Consejo Nacional Federal es el encargado de revisar las leyes propuestas por el gobierno. Hay también un sistema judicial federal al que se han unido todos los estados salvo Dubái y Ras Al Khaimah. Todos los emiratos imparten la ley islámica y la secular para casos civiles, criminales y en la corte macaquiensa. Los Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los países con mayor crecimiento demográfico, debido no solo a la alta natalidad y a una mejora constante de las condiciones de vida, sino sobre todo a una fuerte migración de otros países, sobre todo islámicos. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una economía abierta con elevado PIB por cápita y un superávit comercial. Esfuerzos exitosos en el sentido de diversificar la economía redujeron la participación del petróleo y del gas natural en el Producto Interior Bruto a solo 25%. Desde el descubrimiento del petróleo en los Emiratos en 1960, el país ha pasado por una profunda transformación de una región de principados pobres en medio del desierto para un país moderno con alto patrón de vida. El gasto del gobierno expandió la creación de empleos y la expansión de la infraestructura aumentó la implicación económica del sector privado. El territorio de Emiratos es en su totalidad desértico. Por ello, las actividades económicas tradicionales se limitan a la recogida de dátiles, la pesca y la cría de camellos. A mediados del siglo XX, el conjunto de los Emiratos constituía una de las regiones más pobres del planeta. Sin embargo, las exportaciones petroleras descubrieron importantes reservas de petróleo y gas natural en Abu Dhabi y Dubái. El 27 de septiembre de 2014, aviones de Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania atacaron 7 veces instalaciones del grupo terrorista en Alepo, Raqqa y Kobane en Siria, y en 3 áreas en el suroeste de Erbil. El 6 de febrero de 2015, los aviones marroquíes que participaban en la coalición contra estados islámicos cesaron los bombardeos contra sus posiciones en Irak y Siria, después de que lo hicieran los de los Emiratos Árabes Unidos. Aunque estos no lo hayan confirmado oficialmente, fuentes estadounidenses revelaron al New York Times, sin ser en ningún momento desmentidas, que los aviones emiratíes dejaron de participar en los bombardeos desde que se conoció la captura del piloto jordano Moaz Kazazbeh. El 15 de noviembre, y tras los atentados de París de noviembre de 2015, la aviación francesa lanzó un bombardeo esa noche contra objetivos del grupo en Raqqa, la autoproclamada capital del califato, en el este de Siria. 10 aviones franceses lanzaron 20 bombas sobre blancos precisos que incluyeron 2 campos de entrenamiento. La operación fue realizada en coordinación con las fuerzas estadounidenses. El bombardeo incluyó la participación de 10 aviones de combate que actuaron simultáneamente desde bases de Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Francia había movilizado su portaaviones Charles de Gaulle el 5 de noviembre hacia el Golfo para aumentar el nivel de sus operaciones. 2 días después, Francia llevó también ataques consecutivos contra el Estado Islámico en Raqqa, su capital. En cuanto a la intervención militar en Yemen, la intervención se produjo a solicitud del gobierno yemení, tras una ofensiva hutí contra su capital provisional, Adén, luego de un levantamiento en el marco de la primavera árabe en 2011, que forzó al entonces presidente Ali Abdullah Saleh a entregar el poder al vicepresidente Abid Rabu Mansur Hadi.
Se pensó que una transición política llevaría la paz al país, pero esta transición fracasó y se produjo una lucha de poder entre los simpatizantes de Saleh, el movimiento rebelde de los hutíes, y las fuerzas de Adí. Saleh, un mandatario yemení que había gobernado el país durante más de 30 años, se unió a los hutíes para expulsar a Adí del gobierno yemení. Desde 2014, Saleh y los hutíes controlaban la capital, que quedó en manos solamente de los hutíes tras el asesinato de Saleh. En 2015, Arabia Saudita, alarmada por el avance de los hutíes, un grupo que considera apoyado militarmente por Irán, lanzó una campaña militar aérea para restaurar el gobierno de Adí, que había pedido una intervención para recuperar la capital y eliminar la amenaza hutí. Además, Arabia Saudí se vio amenazada por Irán, la potencia regional chií, y su principal competidor en Oriente Medio. Los principales países que formaron la coalición internacional para derrocar a los hutíes fueron los Estados Árabes Sunís, incluidos Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán y Senegal. Algunos de estos países solo participaron en incursiones aéreas, pero otros también enviaron tropas a Yemen para combatir por tierra. Además, Arabia Saudita recibía apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Dentro de la historia de los Emiratos Árabes podemos encontrar algo llamado el Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, también conocido como Declaración de Abu Dhabi, que fue firmado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, el 4 de febrero de 2019. El documento subraya la obligación de musulmanes y cristianos de velar por toda persona humana. Hace un llamamiento particular a los líderes intelectuales y los medios de comunicación para que promuevan la paz en esta época de peligro debido al extremismo religioso y nacional. También pide poner fin a las guerras, al terrorismo y a la violencia en general, especialmente aquella revestida de motivos religiosos. Para lograr los objetivos del documento, el 20 de agosto de 2019 se creó en Abu Dhabi el Comité Supremo para la Fraternidad Humana con cristianos, musulmanes y judíos. Tras la firma del documento, se proyectó la Casa de la Familia Abrahámica, destinada a albergar una mezquita, una iglesia, una sinagoga y un centro educativo en la isla de Saadiyat en Abu Dhabi. Los principios de compasión y solidaridad humana encarnados en este texto son los mismos que posteriormente inspiraron la resolución que instauró el 4 de febrero como el Día Internacional de la Fraternidad Humana, como ha afirmado en diferentes ocasiones el secretario general de las Naciones Unidas. Finalmente, el documento sobre la fraternidad también influyó en la encíclica Fratelli Tutti, tal como reconoce el Papa Francisco en el mismo texto, al afirmar que para escribirla se inspiró en su encuentro con Ahmed El-Tayeb en 2019. Por último, hablemos sobre las relaciones con Israel. El acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, o los acuerdos de Abraham, fue acordado por los Emiratos Árabes Unidos e Israel el 13 de agosto de 2020. Tras firmar el acuerdo, los Emiratos son el tercer país árabe después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994 en firmar un acuerdo de paz con Israel, así como el primer país del Golfo Pérsico en hacerlo. El tratado normaliza las relaciones entre los dos países. Al mismo tiempo, Israel acordó suspender los planes para la anexión del Valle del Jordán. Dicho acuerdo fue ratificado y firmado entre Israel y los Emiratos el 15 de septiembre de 2020 en la Casa Blanca. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre los Emiratos Árabes. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.